El camino del cinabrio, Julius Evola. El periodo especulativo, el idealismo mágico y la teoría del individuo absoluto. Enseguida, después de la guerra, mi atención se había por lo tanto dirigido directamente hacia doctrinas sapienciales, especialmente orientales, interviniendo en ello como nexo muchas veces lo que se había hecho conocer de las mismas a través de corrientes espurias contemporáneas, teosóficas y ocultistas, que pretendían remitirse a aquella antigua sabiduría, propuesta por ellos como un antídoto contra el materialismo moderno, pero también en contra de la simple religión dogmática y devocional. Depende de la calificación interna de cada uno de los que se sienten atraídos por las enseñanzas provistas por ellos, detenerse en aquel plano muchas veces promiscuo y divagador, o bien elevarse en una manera u otra a las fuentes auténticas de la sabiduría tradicional, reconociendo todos los casos en los cuales las especulaciones ocultistas, antroposóficas y teosóficas y semejantes han valido y valen más para desacreditar que para valorizar aquella sabiduría. Para mí, se trató sin más de la segunda alternativa. Por ejemplo, le debo a Decio Calvari las primeras noticias sobre el tantrismo, pero poco tiempo después tomé contacto directo con Sir John Woodruff, Arthur Avalon, principal y serio estudioso de tal corriente, y de sus obras y de los textos originales hindúes publicados, y el material que tenía luego podía servirme de base para mi libro, El hombre como potencia de 1925, más tarde rebautizado en 1949 como el Yoga de la Potencia. Es en esta línea que tomó forma el sistema que denominé como el idealismo mágico y también teoría del individuo absoluto. El impulso a expresar de manera sistemática, con el pertinente aparato erudito y en la jerga técnica académica convenida la concepción del mundo y de los valores que ya iba tomando forma en mí, se debió en gran medida a una situación polémica. En mis estudios filosóficos, mi interés se había dirigido hacia la corriente del idealismo trascendental post-kantiano. A diferencia de la gran parte de los secuaces de tal escuela, yo sin embargo veía claramente el fondo no filosófico, prerracional de esta preferencia. Al mismo tiempo, estaba persuadido en ese entonces de que la corriente del idealismo trascendental representaba la forma liminal a la cual había arribado la reflexión crítica aplicada al problema de la certidumbre y a la del conocimiento, es decir, el problema gnoseológico. Quise, pues, regular la partida, y a tal fin me puse a estudiar sistemáticamente y en sus textos originales a los clásicos del pensamiento idealista, desde Kant hasta Hegel, y el segundo, Schelling. Así fue como tuve que aprender el alemán. En aquel tiempo, gran parte de sus obras no había sido traducida. Luego de estos estudios, se me hizo evidente la incomparable pobreza y el vacío de los epígonos italianos de tal filosofía. En el último capítulo del libro, titulado Exigencias modernas hacia el idealismo mágico, yo consideré a un grupo de pensadores modernos significativos, con la finalidad de señalar la intención profunda que informa sus concepciones, y demostrar cómo, cuando a tal intención se les diese una libre eficiencia en lo interno de sus sistemas, se desembocaría en las posturas del idealismo mágico, delineadas en los otros ensayos del libro. Se trataba de Michel Stadler, de Brown, de Giovanni Gentile, de Hamelin y de Keyserling. Yendo a mi sistema, el mismo arrancaba de una crítica inmanente del idealismo trascendental, en su pretensión o presunción de representar el límite último del pensamiento crítico moderno. A continuación, yo iba a decir más justamente, de representar el pensamiento de la crisis moderna. Aceptaba por lo demás el dicho de Hegel, de que cada filosofía es idealismo,
y que cuando se presenta como un no idealismo, ella es solo un idealismo no totalmente consciente de sí mismo. Al mismo tiempo, ponía en luz el sentido oculto y la raíz irracional del idealismo, que consistía, tal como he dicho, en una voluntad de ser y de dominar. Por ende, de acuerdo al sentido especial dado por mí al término, es un impulso esencialmente mágico. Aquí no es el caso de reproducir mis argumentaciones. Me limitaré a un rápido excursus. En un cierto modo, la postura del idealismo se resume en la fórmula de Berkeley. Es decir, que el único ser del que yo puedo sensata y concretamente hablar es el que corresponde a mi percepción, a mi pensamiento o a una representación mía. De cualquier otro ser no sé nada y es casi como si él mismo no existiese. Tal postura ha sido ampliada, a lo cual yo mismo he contribuido, al referirse no solo a la percepción, sino a aquel fondo común de toda facultad que se encuentra constituido por un acto elemental de la conciencia. Los idealistas absolutos le han dado a tal acto el carácter de un poner. Si Schopenhauer había dicho, siguiendo las huellas de Kant, el mundo es mi representación, estos, en las huellas de Fichte, decían, el mundo es mi postura, mientras que los epígonos hablaron incluso de creación. El mundo puede ser solo mi mundo, si hubiese también algo más, algo objetivo, nunca lo podría saber. En el momento de saberlo, del mismo modo que las cosas se transformaban en oro cuando Midas las tocaba, el mismo se transformaría en mi pensamiento, en mi experiencia o representación, es decir, subyacería en una manera u otra mi condicionalidad. Sobre tal base, parecía eliminada toda duda, era cerrada la puerta al misterio. El yo le era provisto una roca firme e inaccesible, en donde se podía sentir seguro, libre y dominador. Pero, a un pensamiento suficientemente riguroso, era fácil descubrirle la grieta profunda de todo este sistema. Una cosa es decir que el mundo es mi representación, mi experiencia, mi pensamiento, y otra es decir, el mundo es mi posición o creación. Para concluir, la idea es una realidad en potencia. La realidad es una idea en acto. Es una teoría audaz y peligrosa. Ella también conducía hacia la acción. Paradojalmente, podíamos referirnos al proceso gradual de un yo cuyo poder se dirigiese de pensar simplemente a imaginar mágicamente, de sugestionarse, luego de sugestionar a otros y finalmente en el límite de sugestionar a la misma realidad y modificarla.